Muy buenas queridos amigos, hoy les traigo un nuevo video para nuestro canal titulado Momento de una fuerza usando vectores. Como ya es costumbre, tenemos los dos objetivos principales. Uno es determinar el momento con respecto a un punto y el otro es determinar el momento con respecto a una recta. Bien, para empezar vamos a desplegar nuestro título de nuestra sección llamada Iniciando. Bien, como siempre vamos a seguir nuestras instrucciones. Dice clic aquí para iniciar el uso de nuestra app para momento. Bien, como podrás observar, el momento se aplica para el análisis vectorial en estructuras y en estructuras un poco más complejas para sistemas móviles. Bien, sin nada más que decir, vamos a empezar la explicación de esta app titulada Momento respecto a O. Bien, desplegamos nuestra sección. Muy bien, entonces ya encontramos nuestra aplicación ya desarrollada. Y para esto debemos hacer una explicación sencilla de qué es lo que hace. Bien, despleguemos el título de sección. En esta gráfica, ¿qué es lo que se puede observar? Tenemos tenemos los vectores posición ROA, tenemos el vector ROB y el vector que va desde el punto A hasta el punto B llamado RAB. Bien, entonces cualquier objeto que se encuentre en el punto B, entonces, y esté además sujeto a una magnitud de una fuerza, entonces esta podrá realizar un momento, podrá generar un momento con respecto a O que hemos llamado M sub 0. Pero además de eso, esta aplicación también puede hacer lo siguiente. Dado un vector f de b de color amarillo, que justamente nace en el punto B, también va a generar un momento que la computadora nos va a mostrar a través del uso de colores. En qué dirección y en qué sentido está el vector m sub 0. Bien, vamos entonces a considerar en primer lugar cómo es que se tiene que utilizar esta aplicación y luego vamos a tomar algunos ejemplos tomados al azar. Bien, entonces observen, lo que primero indica nuestra aplicación es ingrese los vectores posición inicial y final. Entonces vamos a tener aquí el vector posición inicial es de color rojo, ROA 000, el vector posición final sería el ROB 050. Una vez que hemos introducido, ¿qué más nos va a pedir para calcular el momento con respecto al punto O? ¿Qué más nos va a pedir? Entonces nos dice ingrese la magnitud de la fuerza. Vamos a ingresar la magnitud de la fuerza. Entonces ahí lo tenemos. Entonces vamos a utilizar mediante dos caminos. Si el problema me da la magnitud en esa tensión de esa cuerda, y otro método sería si me da directamente el vector fuerza. Entonces vamos a solucionar el problema mediante el primer método. Bien, para esto ya tengo cargado previamente los datos. Entonces por aquí tenemos el ejemplo. Nos dice calcúlese el vector momento. Si nos dan la tensión, observen, voy a retirar un momento este vector. Si me dan la tensión, me dan también esta barra. Entonces yo voy armando. Este sería mi ROA, este sería mi ROB. Entonces, y este vector de color azul vendría a ser mi vector RAB. Muy bien, entonces mi ROA tiene coordenadas, observen 6,
0, 0, 6 en el eje X, 0 en el eje Y, 0 en el eje Z. El RB es 0, 2.4 y menos 4 en el eje Z. Bien, y además me dice que esa cuerda tiene una tensión de 2,5 kilonewtons. Entonces nos dice, determine el momento sobre A de la fuerza ejecutada por el cable en B, en el punto B. Muy bien, entonces a través de la ley del triángulo, internamente la computadora va a comenzar a trabajar utilizando la ley del triángulo con estos vectores. Además de eso, tengo que alimentar la magnitud que está en esta tensión, que es de 2,5 kilonewton. Entonces ya no le coloco la unidad 1000, porque los resultados estarán en kilonewtons. Muy bien, entonces ya tengo los datos aquí. Lo único que me queda es presionar acá, calculando y visualizando. Bien, ya tenemos el resultado. Entonces ya tenemos el resultado. Ahí lo tienen, entonces el resultado. Nos dice que nuestro resultado es, a ver, sería 0, 0. No, falso. Tendríamos que reemplazar 6, 0, 0. Acá sería 6, 6, 0, 0. La otra coordenada sería 0, 0, 2.4, y menos 4, de acuerdo a los vectores posición. Enseguida me dice que debo ingresar mi 2.5 y luego calculando y visualizando. Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Ahí tenemos, observen, en forma visual me arroja exactamente. Ahí lo tienen, entonces sería el amarillo, sería la magnitud de mi fuerza. Los vectores que ustedes ven, rosado, rojo y azul, van a dar la correspondiente relación para luego formar el vector de color amarillo, el vector de color verde, el cual sería el vector momento. Entonces, en la dirección de este vector es que va a rotar mi barra propuesta por mi ejercicio. Entonces, ya tendríamos resultados. El vector momento, con esos datos, por acá tenemos el vector momento es 0 en el eje X, 7,89, y en el eje Y 4.7368 en el eje Z, obviamente que está expresado en kilonewtons. Bien, entonces hemos enfocado el problema utilizando la magnitud que se ha generado en una tensión. Bien, ahora vamos a resolver el problema. Mediante otro ejercicio. Y observen, aquí hay que tener mucha concentración en lo que se va a hacer. Bien, para eso vamos a presionar reset. Bien, me limpia todos los valores y empezamos a analizar desde cero. Nos dice que dado el sistema, ya ustedes conocen, dos fuerzas actúan sobre la barra de la figura, determinan el momento resultante que generan con respecto al soporte en O. Expresa el resultado como un vector cartesiano. ¿Qué diferencia hay entre el ejercicio anterior y este? En que aquí me están dando la tensión. Aquí me están dando la tensión para calcular el vector unitario. Y además me están dando la magnitud. Mientras que aquí, obviamente la magnitud de la fuerza. Pero mientras que en este otro me están dando ya directamente los vectores fuerza expresados como un vector cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe colocar, como todos van a partir, y esto está sencillo porque todos parten en 0, entonces digo, todos parten en 0, vamos a empezar, sería 0, 0, está, el siguiente, para ingresar a el vector rojo, porque son dos vectores que intervienen ahí, porque son dos fuerzas, y encima, si hay dos fuerzas, me genera un momento neto, debido a la sumatoria de fuerzas. Entonces aquí vamos a ingresar las coordenadas del vector ROA. Entonces tendría de coordenada 0, 0, 5, 0. Entonces colocamos por acá ROA.
Entonces sería 0, 5, 0. Ya tenemos entonces cargado la coordenada. Ahora solamente me faltaría ver de qué punto va a partir esa fuerza. Y si ustedes observan bien, la fuerza va a partir de donde termina el vector 0, 5, 0. Desde ese punto va a partir la fuerza F1. Por lo tanto, vamos a ver las mismas coordenadas de dónde va a aplicar, de qué punto se le va a aplicar esa fuerza. Entonces aquí repetiríamos, aquí sería 0, 5, 0. De aquí se le va a aplicar la fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Aquí lo tenemos. Menos 60, 40, 20. Ya lo tenemos entonces. Ahora sí respetamos el orden. Le damos un clic acá. Y enseguida nos vamos por este lado. Ya no jalamos información por este lado, porque el vector fuerza ha sido insertado como un vector cartesiano. Luego presionamos M sub 0 y ahí tenemos, queridos suscriptores y público en general, ahí tenemos, señores, el M sub 0 con respecto a la primera parte, respecto a la F1. Sería entonces 100. Entonces apunto, voy anotando, M sub A es el momento con respecto a la fuerza A. Entonces yo le llamé M sub A. Entonces tenemos ahí respecto al punto A, sería 100, 0, 30. Para el siguiente tendríamos que ingresar las coordenadas del vector en el punto B. Entonces, a ver, en el eje X sería 4, 5, 4, 5 y menos 2. 4 en el eje X, 5 en el eje Y y menos 2 en el eje Z. Entonces vamos por acá y cambiamos, sería 4, 5 y menos 2. 4, 5 y menos 2. Y de aquí también va a partir la fuerza. 4, 5 y menos 2. A ver, vamos a corroborar los resultados. A ver, sería 4, 4, 4, 4 en el eje X, 4 pies, 5 en el eje Y y menos 2. Listo. La magnitud de la fuerza es 80, 40 y menos 30. Entonces cambiamos acá. 80, 40 y menos 30. Y ahí lo tenemos. Seguimos respetando el orden. Presionamos, calculando y visualizando. Y finalmente presionamos el M sub 0 final con respecto al punto B. Bien, vamos a tener un momento neto. Jalamos esa información, menos 70, menos 40 y menos 240. Ahí lo tienen, momento en B, menos 70. Entonces presionamos y vamos generando M sub A, M sub B y el momento neto. Y ahí tenemos entonces la respuesta. Entonces quiere decir que nuestra aplicación está funcionando correctamente, y aquí lo único que nos queda es analizar y no perderse en la ubicación exacta de los puntos iniciales y finales para dar la formación del vector posición. Bien, pasemos a otra aplicación. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es el segundo objetivo por definir, es el momento con respecto a un eje. Para eso necesitamos una muy breve explicación de lo qué es lo que va a suceder con nuestra aplicación y por ende su funcionamiento. Tenemos entonces la generación aquí de la recta AB, es decir, el vector puede ir de A a B o de B a A, y aquí también se cumple la ley del triángulo. Enseguida vamos a elegir un punto P, y este punto P va a tener un vector llamado RAP. Obviamente que el vector como referencia será el vector ROP, para formar también aquí la ley del triángulo, y este punto P será el punto elegido para aplicar la fuerza en forma vectorial. Bien,
Entonces vamos a calcular el momento con respecto a la recta AB del punto P, que sería el producto escalar del vector unitario que hay en la recta del vector AB o de BA por el producto escalar del producto vectorial del RAP, del vector RAP, que es el vector que va desde el inicio, desde el final de mi vector AB o BA hacia el punto de aplicación de mi fuerza, multiplicado por el vector fuerza. Obviamente que aquí el vector tiene que ser, el vector F tiene que ser un vector. Bien, vamos a ver entonces cómo es que funciona. Ya previamente hemos cargado, ya tenemos cargado los datos. Entonces vamos a darle un reset para poder ver cómo es que funciona esto. Damos un reset. Por favor, paciencia. Sé que es un poco pesado este tema y hay que reescucharlo nuevamente en el caso que no se pueda entender muy bien. Bien, vamos para esto a jalar un ejercicio y nos dice cuál es el valor del momento de la fuerza F respecto al eje de la barra BC. Bien, entonces por aquí yo ya he he tapado algunos números. Nos dicen respecto a la barra BC. Ahí está la barra BC, pero yo le he puesto aquí encima para que tenga un poquito de sentido común con lo que yo esté ingresando en la parte superior. Entonces me está pidiendo en primer lugar que ingrese los vectores que intervienen en el problema, y estos van a formar el triángulo. Sería ROA 003, el ROB sería 040 y el ROP, en otras palabras, el vector ROP sería el punto donde se le va a aplicar la fuerza, para que de esta manera se genere el vector momento respecto a la línea AB. Bien, entonces comenzamos a rellenar. El primer vector ROA sería 003. Vamos a la parte superior y colocamos 003. Acá sería 0,0,3. Siguiente vector. El siguiente vector es, la ubicación exacta del vector ROB 040. 040. El vector ROP, la ubicación exacta 422. Datos que ya me da el problema, 422. Ponemos 4, 2 y 2. Seguidamente el vector fuerza. El vector fuerza es menos 2, 6, 3. Entonces ingresamos por aquí. Menos 2, 6, 3. A ver si no me he equivocado. Observen, menos 2, 6, 3. Entonces ese será el punto de aplicación, el cual va a partir mi vector fuerza. Y la computadora va a arrojar la parte visual y los datos que tanto me interesan. Bien, calculando y visualizando, ahí lo tenemos. ¿Qué he sumado en comparación de la aplicación anterior? He generado un control para ver el tamaño de los vectores que intervienen en mi problema. Observen, ahí está, la leyenda me dice que F es el vector fuerza. Cambiemos a rotacional, ahí lo tienen. Entonces, y mi vector ahí lo tienen. Entonces sería, vamos a darle sentido, sería 0, 0, el primer vector sería 0, 4, 0, 0, 4, 0. Aquí está abajo, es de color rosado, 0, 4, 0. Y ahí se enderezaría nuestro problema. Ahí está, 0, 4, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 4, 0. Y ahí lo tienen. Entonces, mi vector, aparece mi vector momento con todos los vectores que intervienen, e incluso está el vector fuerza de color negro. Entonces mi resultado es menos 24.8 Nm como magnitud para el momento con respecto al eje.
Bien, pasemos a otro ejercicio. Entonces observen cómo está funcionando perfectamente. Esto no tiene nada que ver con la intervención de cálculos. Lo único que hace mi slider es solamente como fines de aprendizaje para observar el tamaño. Es como si le estuviéramos dando un zoom, un acercamiento y un alejamiento para ver el fenómeno en forma completa, ya que hay vectores muy pequeños y hay vectores muy grandes. Entonces de eso se trata este slider. Me acerco y me alejo para ver exactamente el comportamiento de los vectores. Listo, pasemos al último ejercicio para no cansarlo demasiado. Damos un reset y pasemos al siguiente. Aquí también tenemos que hacer unos cálculos previos para resolver este ejercicio. Para eso nos dicen que debemos ingresar el vector ROA. Entonces el vector ROA va a tener de coordenadas 0, 0, 0.75. Entonces borramos esto. 0, 0, 0.75. La siguiente coordenada sería ROB. ROB. No me pierdo. Voy guiándome por los colores. 1, 0, 0. Entonces ROB le ponemos 1, 0, 0. 1, 0, 0. El siguiente será el ROP. Será la distancia donde le voy a aplicar la fuerza. Entonces observen, ese ROP va a tener de coordenadas 0,5, 0 y 0.75. Bien, ingresamos mi ROP. 0,5, 0 y 0.75. Ahí lo tienen, sus tres componentes. El vector fuerza para este caso se va a calcular de la siguiente manera. Debemos, como el problema nos está dando solamente coordenadas y además me dice que debo calcular el momento con respecto a la línea AD. Retiro un momentito para que se vea. Listo, entonces está formado por el triángulo OBH y OH. Entonces yo tengo que determinar este vector BH como un vector fuerza. Para eso me dan las coordenadas y también me dan la magnitud. Entonces yo utilizo la ley del triángulo y acá lo tienen. ROB, ROH, por lo tanto RBH es igual a ROH menos ROB. Le saco su vector unitario y lo multiplico por 450. Bien, ya lo tengo, ya tengo ese dato. Ahora sí voy y le inserto a mi cajita vacía, el cual me está pidiendo el valor de la fuerza para que se ejecute la rotación a través de la línea AD. Bien, sería 150, 300. Borramos esto. Sería 150, 300 y menos 300. Listo, presionando, calculando y visualizando. Nuevamente para asegurarme. Y ahí lo tenemos, queridos suscriptores, ahí lo tenemos. La solución completa de mi ejercicio. Bien, con eso terminamos y espero que, a ver, démosle sentido a esto. A ver, el vector está apuntando hacia la parte superior. Démosle un poco de sentido común a lo que hemos calculado. Sería 1.00. A ver, 1.00. Ahí lo tenemos. Ahí está. Esos vectores serían los que intervienen en mi ejercicio finalmente.
Bien, espero que les haya servido de mucha ayuda este video tutorial. Conmigo será hasta la próxima. Chao, nos vemos en el siguiente video tutorial.